Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Nora Emil Amezcua. Ella es una destacada investigadora y asesora del Congreso de la Unión. Nos va a dar una práctica sobre la reforma energética y sus impactos laborales y sociales. Les pido un reconocimiento y una bienvenida para la compañera Nora. Adelante, compañera. Pues muy buenas tardes, apenitas se acaba de terminar la mañana, pero la mañana de los trabajadores apenas va a iniciar con toda la fuerza que le están dando grupos dignos como el SME, como los petroleros, como otros grupos destacados en nuestro país y que merecen todo mi respeto. Pues ante todo yo les quiero agradecer la invitación. Más que como especialista destacada, yo deseo hablarles como amiga, y los amigos hablamos con la verdad, porque como decía Gandhi, la verdad es el valor supremo que hay en la sociedad humana. También quiero señalarles que voy a hacer una breve historia de mi aportación como especialista en las últimas fechas. Resulta que llega la reforma constitucional en materia educativa. Todos estaban felices porque decían que era la manera de acabar con Gordillo. Pero pues yo les hago la fiesta y les dije, y fui la primera en hacerlo, les dije que era de todo una reforma laboral que trataba de arrebatar a las maestras y a los maestros sus derechos laborales y de seguridad social. Posteriormente llegó la reforma del seguro de desempleo. Igualmente todos aplaudían esta propuesta, pero yo les señalé que era una simulación, porque no era posible que se engañara a los trabajadores de que se les iba a dar una nueva prestación que se iba a pagar con el mismo bolsillo de los trabajadores, con sus ahorros de vivienda. ¿Y por qué hago esta historia? Porque cuando llega la reforma energética, es decir, la que está afectando a los trabajadores electricistas y petroleros, se dijo lo mismo, que no afectaba a los trabajadores en sus relaciones laborales, que no les afectaba en sus derechos laborales y de seguridad social. ¿Y qué fue lo que dije? Evidentemente, esto va a afectar a ambos grupos de trabajadores. ¿Por qué motivo? Si se privatiza la materia de trabajo de Pemex, de CFE, pues ya no va a haber materia para dar empleo en mayor o menor medida, en mayor o menor tiempo a los trabajadores. Se les va a tener que despedir. Y además, los contratos de trabajo van a ir a la baja. Entonces, es una mentira que esta reforma no va a afectar a los trabajadores. Pero además hay una cuestión más importante respecto a las personas que están aquí presentes. Si Pemex y CFE va perdiendo
responder de sus obligaciones en el marco de los contratos colectivos de trabajo, va a ir faltando a su responsabilidad en materia de jubilaciones y pensiones. Es decir, como ha sucedido en otros grupos de trabajadores, va a intentar arrebatarles derechos esenciales. Y tenemos ya actualmente ejemplos claros y contundentes de cómo se trata a los trabajadores que son despojados de sus jubilaciones o que son despojados de su relación de trabajo en el marco de los contratos colectivos de trabajo. Basta ver lo que sucede en las plataformas petroleras en que extrabajadores de Pemex son tratados literalmente como esclavos. Inclusive, como ustedes saben, se les discrimina frente a los trabajadores extranjeros, ya sea para ser contratados o ya sea para recibir cierto salario. Evidentemente a los extranjeros, como si fueran superiores, se les dan mejores salarios. Evidentemente no se les respetan sus prestaciones de seguridad social y todo lo que conocemos actualmente como, por llamarle así, la civilización en materia laboral. Entonces, si vemos, por ejemplo, el caso de otros jubilados que han pasado por estos traumas laborales, como los ferrocarrileros, como los trabajadores de Mexicana, por citar algunos, son cuestiones que nos ponen en plena evidencia lo que va a pasar si se permite la privatización de empresas centrales para la soberanía y la dignidad nacional, pero también para el respeto de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, compañeros, yo no vengo a hablar solo de problemas. Permítanme, haciendo una figura, y es que no me dio mucho tiempo y por eso voy a tratar de abreviar, permítanme hablar de otros para hablar de ustedes. En el caso de los trabajadores de Mexicana, han ido obteniendo resultados fundamentales para que se respeten sus derechos. Sabemos que hace unos días tomaron la torre de lo que fue Mexicana y dijeron, contando con el apoyo de otros grupos sociales, que no se iban hasta que les regresaran su fideicomiso de jubilaciones, y así sucedió. Lo que quiere decir que rescatan los fondos, pero además bajo su supervisión. Ayer acaban de tener un logro también muy importante. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, es decir, todos los partidos políticos, la Cámara como institución aprobó un punto de acuerdo para que en el seno de la Secretaría del Trabajo se haga una mesa donde estén las autoridades competentes, los trabajadores y los jubilados, que siempre se les trata de hacer a un lado, cuando la Corte señala de manera expresa que siguen siendo trabajadores. Estos tres grupos van a estar ¿con qué objeto? Para encontrar una solución. ¿En qué términos? Digamos en el enfoque de conservar la empresa y las fuentes de empleo, como lo ordena precisamente el marco jurídico, y además se van a hacer las investigaciones por las autoridades competentes para sancionar a los responsables de este cochinero, que sin ninguna piedad, sin ninguna legalidad, han tratado de arrebatar a los trabajadores sus derechos. Podemos considerar que la lucha contra los corporativos en materia energética es muy grande, compañeros, pero les quiero poner otro ejemplo
que vean todo el poder que tienen como clase trabajadora, como pueblo. En un ejido llamado de San Juan, en Chihuahua, escúchenme bien, 277 trabajadores, en este caso del campo, que también lo son, ejidatarios, lograron vencer el principio esencial para el despojo en materia minera. En resumen, la Asamblea de estos trabajadores del campo, de estos ejidatarios, decidieron que no iban a concesionar sus tierras para una minera canadiense, que esa veda duraba 100 años. Lucharon tanto por vía política como por vía jurídica, y el Tribunal Colegiado del Circuito 17 de Chihuahua les acaba de dar la razón, y por tanto no se anula esa asamblea y logran el respeto para su ejido y por tanto para la nación. Y fueron 277 campesinos. ¿Esto qué quiere decir? Que es cuestión de que el pueblo se decida, y evidentemente es el poder más importante que existe en un país, en la humanidad. También en forma rápida, porque no tengo mucho tiempo, quiero señalarles que la reforma más importante, si bien es de enorme trascendencia, la reforma energética, la reforma educativa y demás, la reforma central, y lo digo así para llamar la atención, es la que se encuentra en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, porque de poco hubieran servido estas reformas si al pueblo no se le niega, si al pueblo no se le prohíbe el poder interponer amparos. ¿Por qué? Porque si se puede interponer amparo y se logran dos jurisprudencias en el mismo sentido, la Corte, a través de un trámite que en otra ocasión explicaré, está obligada a declarar la nulidad general de la normativa correspondiente. Entonces, es fundamental que se enfoque por la sociedad mexicana la importancia de esta reforma. Por otra parte, compañeros, y sería el principal objeto de mi presencia aquí, es que estamos trabajando un proyecto detallado para que el artículo segundo transitorio de la reforma energética hable, nos diga cómo se van a tutelar en forma concreta los derechos de los trabajadores electricistas, los derechos de los trabajadores petroleros, pero también de los jubilados. Creo, salvo que ustedes no me lo autoricen, que en esta ley se pudiera establecer que la tutela del artículo segundo transitorio mencionado debe extenderse en favor de los trabajadores y jubilados de luz y fuerza, porque ustedes, los que no se han liquidado, siguen siendo trabajadores y por tanto deben quedar bajo el amparo de esta norma. Esta norma se ha estado trabajando con la solidaridad de los trabajadores, de sus sindicatos, de otros especialistas, y vamos a entrar en negociación con los poderes fácticos de dentro y fuera del poder legislativo. Ojalá puedan estar atentos, ojalá nos puedan apoyar. Básicamente, y casi con esto concluyo, se señala en esta normativa que se deben respetar todo tipo de derechos adquiridos, es decir, los empleos, es decir, la estabilidad en esos empleos, es decir, las prestaciones, tanto individuales como colectivas, pero sobre todo las armas de lucha
que se traducen en los sindicatos y en los contratos colectivos. Compañeros, estamos a unos días del 18 de marzo. No nos dejemos engañar de que la expropiación petrolera, que Lázaro Cárdenas, que el 18 de marzo ha muerto. Por el contrario, comienzan los pasos decididos del pueblo de México para rescatar la industria eléctrica en favor del pueblo de México, de nuestra soberanía nacional y nuestra historia. Gracias. Los trabajadores. Compañera Nora, los trabajadores jubilados y pensionados estamos ahorita discutiendo qué se va a hacer en cuanto a las AFORES, con los fondos de pensiones que los trabajadores han depositado por indicaciones del gobierno en los bancos. Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta es, nosotros hemos propuesto algunas acciones, precisamente la desaparición de las AFORES y que ese dinero que conformó las AFORES regrese a las instituciones de donde salieron, siempre y cuando este trabajo político sea también incumbencia de los mismos trabajadores, para que no sea como en el pasado una acción administrativa únicamente de la institución, sino que los trabajadores podamos opinar cómo se regresaría ese dinero a las instituciones de donde salieron. Bueno, uno de los abusos históricos más grandes contra los trabajadores y sus familias se llama AFORES. Significa que les arrebatan toneladas de dinero que con enormes sacrificios han ahorrado viendo a su futuro y son entregados al capital financiero internacional. Evidentemente, el país pierde muchos fondos para su desarrollo, pierde soberanía y los trabajadores su futuro. Yo cuando hace algunos años les hablaba así, no me creían, apenas iban a nacer las AFORES. Pero en estos momentos todos sabemos las uñas, los abusos de las AFORES. Están perdiendo a toneladas el dinero jugándoselo en las bolsas, negando la posibilidad de que ustedes tengan una pensión digna. Y por si eso fuera poco, los que no alcancen una pensión, y que va a ser el 95% de los trabajadores, cuando van por sus ahorros a estas instituciones, no se los quieren regresar. Los maltratan. Y si acaso les dan el dinero, sobre la miseria que ya les quedan 20, 30 mil pesos, que deberían de ser 10 veces más, se los regresan aún disminuidos. Es decir, si son 30,000, les quieren regresar 9,000 pesos. Constantemente tengo quejas de ese tipo. Entonces, no nos dejemos engañar. Hay que luchar contra la reforma energética y otras cuestiones, pero no olvidar la agresión de las AFORES. ¿Y cómo se debe lograr? Deben organizarse no solo como trabajadores, sino de manera masiva como derechohabientes de la seguridad social y concretamente de las AFORES, y demandar al legislativo, donde cada vez más hay una oposición a las AFORES, exigir al legislativo que derogue la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Evidentemente
Este aspecto es fundamental, pero les quiero librar de un cáncer que se está extendiendo por la clase trabajadora. Exagera la parte legal de las luchas contra las agresiones en sus derechos. Uno cree que porque dejó un papel ahí en el juzgado, eso lo libera de luchar con toda unidad y fuerza por sus derechos en un enfoque eminentemente político. Eso no se puede permitir, compañeros. Vean los resultados de la lucha legal, ya no les platico en abstracto. Puede ser un elemento importante, pero hasta ahí. Así como la clase empresarial, y cuando hablo de empresarios no me refiero al 98% de las pequeñas, medianas empresas, sino de las grandes empresas, sobre todo internacionales, así como esos grupos se manejan ante todo políticamente y tienen sus grupos parlamentarios ahí en el Congreso de la Unión, ustedes deben de recordar con toda la fuerza el aspecto central de su lucha política, para lo cual deben de acabar con otra enorme mentira, la idea de que los grandes teóricos y las grandes luchas que ha dado el pueblo en México y en todo el mundo es algo viejo y caduco. Por el contrario, compañeros, en este momento es cuando más se necesita que volvamos a brevar de las fuentes teóricas y políticas de los grandes revolucionarios, de los grandes luchadores que han transformado al mundo y a nuestro país, comenzando por el general Lázaro Cárdenas, siguiendo por otros revolucionarios como Benito Juárez, que normalmente nada más se le resume a una frase y no toda la riqueza de la mayor, fíjense bien, la mayor revolución que se ha dado en el país y que fue la de los liberales del siglo XIX. Entonces, en suma, ¿qué hay que hacer frente a las Afores? Ubicar que es uno de los problemas claves de la clase obrera y luchar por vía jurídica, legislativa, pero sobre todo política, porque desaparezcan, como ha sucedido en Bolivia, en Argentina, etc. Y nada más con esto concluyo. Fíjense bien, el gobierno de Argentina rogó a las Afores de que dieran un rendimiento real, quiere decir quitando inflación, un porcentaje mínimo que el gobierno quería imponer. ¿Y qué fue lo que pasó? Que dijeron las Afores que era imposible, pero ya cuando las iban a estatizar, dijeron que siempre sí era posible. Lo mismo que hicieron en la lucha petrolera aquí en México. Dijeron que no podían dar los famosos 26 millones que exigían los trabajadores petroleros en el 37 y 38 para pagar los salarios caídos por la huelga que había habido. ¿Y qué pasó? Que no tenían liquidez. El gobierno de Lázaro Cárdenas hace los peritajes correspondientes y ve que tenían de sobra utilidades para pagar esos 26 millones. Es decir, no crean lo que dicen personas, clases, que evidentemente, y no tenemos que espantarnos, ven por sus intereses. Ustedes deben de centrarse en sus intereses como clase. Es mentira que las clases sociales no existen. Lo que pasa es que quieren que el pueblo renuncie a su arma central de lucha, porque si yo sé que hay clases sociales, tengo intereses concretos y debe haber una unidad también concreta para hacer realidad esos intereses. Gracias, compañeros. Bien, yo deseo, agradeciendo por supuesto a la licenciada su atención, si fuese posible, y esto, por supuesto, basado en la importancia de la analogía que ella nos presenta por la acción que llevaron a dejar de 200 y tantos
ejidatarios que lograron detener la posibilidad de concesionar sus tierras a mineras canadienses. Esto en relación a la importancia del artículo 61 de la ley de amparo. Yo quisiera que nos ampliase un poquito más sobre las repercusiones de esta ley de amparo modificado en su artículo 61. Gracias. Con todo gusto. Miren, compañeros, yo les propongo, si más adelante tienen tiempo, que pudieran dar una conferencia detallada, amplia, donde pudiéramos ver todos los temas. Y bueno, ya refiriéndonos a la pregunta del compañero, les digo y les insisto que la fracción primera del artículo 61 de la ley de amparo es la más importante de todas, porque es crear una barricada jurídica para diluir la soberanía popular. ¿Por qué? Unos cientos de personas que ocupan la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la legislatura de los estados y que se llama constituyente permanente, esos cientos de personas pueden decidir lo que se les ocurra, arbitrariedades, hasta tonterías, pero si queda en la Constitución, es intocable, porque el artículo 61, fracción primera, dice que toda reforma constitucional no se puede atacar, para decirlo de manera sencilla. ¿En qué situación están poniendo al pueblo? Es un verdadero acto de provocación, porque equivale a decir, si quieres cambiar la normativa constitucional, el único camino es la rebelión, porque ya no hay caminos legales para el pueblo. Lo tienen los diputados y los senadores a través de la acción de inconstitucionalidad, a través de la controversia constitucional, pero el pueblo se le arrebató el arma del amparo contra las reformas constitucionales. Por eso los maestros, cuando fueron y interpusieron el amparo ante los jueces para echar abajo la llamada reforma educativa, no pudieron, les dijeron que sus amparos eran absolutamente improcedentes, ni siquiera improcedentes. Para burlarse más, dicen que son absolutamente improcedentes. Ahorita que metimos los amparos contra la reforma energética, sucedió lo mismo. Dicen que son absolutamente improcedentes. Es decir, el pueblo se le arrebató su facultad para, en uso de su soberanía, tirar las reformas constitucionales por vía legal. ¿Y esto es posible? ¿Es fundado? No. Hasta antes de esa reforma el pueblo podría meter amparo contra las reformas constitucionales. ¿Por qué? Porque el poder constituyente, Cámara de Diputados, Senadores y Legislatura de los estados, también son una autoridad que debe estar sometida a lo que marca la Constitución en materia de derechos humanos y demás normativas. Pero sobre todo, un poder constituyente no puede ser superior a un constituyente. El constituyente inclusive tiene límites, con mayor razón un poder constituyente. ¿Por qué? Porque una nación, a través de su historia, ha forjado principios esenciales que ninguna autoridad puede arrebatar legalmente. Y lo que estos pretenden con esa situación es destruir los principios filosóficos, históricos, esenciales que la nación ha creado. Y por tanto, y en resumen, debemos, digamos, enfocar la lucha para derogar la fracción primera del artículo 61. Yo inclusive, como pensaba que iba a dar una conferencia amplia, traía un párrafo que se pudiera suscribir exigiendo que el legislativo derogue
esa fracción. Si ustedes me lo permiten, lo leo, y si no, lo dejo en la mesa mejor, para que lo leo. Dice lo siguiente: las y los que suscribimos la presente solicitamos respetuosamente al Congreso de la Unión derogue la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que prohíbe la interposición de las demandas de amparo tratándose de reformas constitucionales, lo cual se traduce en una verdadera barricada jurídica infranqueable que pretende diluir la soberanía popular, usar la Constitución contra la Constitución. El poder constituyente permanente no puede estar por encima del respeto de los derechos humanos y de los ejes históricos y esenciales de la Constitución y la nación. Mucho menos puede estar una ley meramente reglamentaria de la Constitución, cual es la Ley de Amparo, por encima de la Constitución misma. El artículo 61 impulsa la violencia, ya que ésta se abre como la única vía para la derogación de reformas constitucionales injustas y hasta absurdas. Eso es el texto que traía escrito. Entonces, compañeros, es un robo al patrimonio jurídico del pueblo que no podemos permitir y que ata las manos del pueblo para luchar por todos los medios. Porque, y eso con eso concluyo, si yo meto el amparo contra una reforma constitucional y gano dos jurisprudencias, mejor dicho, dos resoluciones, la Corte le va a decir al Congreso: anula esa ley. No lo hace, entonces la Corte lo hace. Por eso pusieron ese tapón, para evitar que las reformas constitucionales que agreden los derechos de los trabajadores y su dignidad se pudieran anular. ¿Sí? Ya no sé si ya me retiro. Pues muchas gracias, compañeros. Estoy Sí, agradecemos. Mantente alerta a nuestra transmisión.